Hola amigos, me llaman el niño, soy medium y un mensajero. Mi canal es un curso serio de espiritualidad. Hoy hablaré sobre 3 temas: el don de lenguas, la posesión de espíritus sin control y las reuniones espirituales. Personas que son poseídas y no controlan el trance. Hay muchas personas en el mundo que tienen dones espirituales y no lo saben. Les ocurren situaciones como entrar en trance sin control, cual posesión demoníaca, en casa o en la calle. Para sus familiares que están con ellos cuando les ocurre, puede ser muy traumático, ya que no saben qué les ocurre ni cómo ayudarles. Decirles que esa persona es medium y un espíritu la posee. Tiene un don y debe ayudar, pero antes debe controlarlo. Hay muchas personas medium que tienen sus puertas abiertas y no tienen control a la hora de canalizar un espíritu que suele necesitar ayuda, y esto es dramático para ellos. Les voy a aconsejar. En casa tienen que tener agua, como digo en el vídeo que les dejo arriba. El medium debe llevar consigo una cruz o rosario. Ahora, ¿qué hace el familiar o persona que se ve en la situación de que su hijo o esposa medium ha entrado en trance? Sienten a la persona y cálmense. Tienen que hablar con el espíritu que lo poseyó, calmarlo e intentar convencerlo de que ya murió y tiene que ir a la luz. Si ven que no les hace caso o puede ser malo y no quiere nada, deben decirle airadamente que se vaya en el nombre de Jesús y deje a la persona. Si a ustedes les ocurre estas cosas, escríbanme y cuéntenme su situación, pero no en YouTube. Dejo correo en el vídeo que les dejo al final y les ayudaré. Este tipo de mediums entran en un trance total. El espíritu habla a través de ellos y al salir del trance no recuerdan nada de lo ocurrido ni dicho. Esta clase de mediums son muy buenos y habla el espíritu 100%, pero ocurre que los que no tienen control de la situación lo pasan mal. Un consejo: si notaran que hay un espíritu cerca y no están en el lugar adecuado para canalizarlo, pongan los brazos cruzados y piensen en que no le permiten entrar. La mediumnidad no se desarrolla en cursos. La intuición de cada uno le ayudará a descubrirla, conocerla y familiarizarse con ella de forma natural. La mediumnidad no se desarrolla, se despierta cuando es el momento marcado por Dios para comenzar a ayudar. Aunque no se tenga un guía físico, les ayudarán desde arriba. Hay personas que de tener síntomas toda la vida, llega un momento que sienten como si hubieran perdido el don. La palabra no es perder, es como que se duerme. Quien lo quita es Dios y por según comportamientos del medium. ¿Qué es el don de lenguas? Dice ser, en teología cristiana, se llama don de lenguas a una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples idiomas que dicha persona desconoce. Es una capacidad que da Dios para hacer creer a la gente de su existencia. Es algo extraordinario que asombra y hace reflexionar a quien lo experimenta. Mi anterior vídeo trataba sobre los médiums y este vídeo lo continúa y completa cosas que no se dijeron. Comenté que la principal capacidad del medium es que a través de él o ella puede comunicarse un alma desencarnada. Y esto es lo que ocurre con el don de lenguas. La persona que posee el don de lenguas es medium y habla a través de ella un espíritu en otro idioma. Por eso habla una lengua que jamás habló y desconoce.
Este hecho ya se describe en el libro Hechos de los Apóstoles. Hechos que sucedieron 50 días después de la resurrección de Cristo. Algunos pensaron y piensan que esto ya no ocurre y que se extinguió con la muerte de los apóstoles, pero sí sigue ocurriendo. Hay muchísimos médiums en el mundo como muestra de la grandeza de Dios y de la existencia de vida tras la muerte. Pero médiums que tengan la capacidad del don de lenguas es más excepcional, pero los hay porque me han llegado a escribir personas que les ocurre y no sabían por qué. Les recomiendo ver mi vídeo, el vídeo de los médiums. Un médium puede hablar cosas que desconoce e incluso a veces cambia hasta el tono de su voz. Es un transmisor de mensajes del más allá y lo puede hacer en su lengua materna o en otro idioma si posee esa capacidad. Para los espíritus no hay idiomas, se comunican telepáticamente en el mundo espiritual. Y cuando hablan a través de un médium en alguna reunión, aunque su idioma en vida hubiera sido el inglés, por ejemplo, el mensaje se da en el idioma que entiendan los receptores del mismo, a través del médium. Reuniones espirituales. En muchos lugares del mundo hay grupos de personas espíritas que ayudan espiritualmente y se reúnen para hacer esta clase de sesiones espirituales. No me refiero a sesiones de espiritismo donde se invoca a espíritus, como explico en el vídeo de arriba, sino reuniones como la que yo estuve yendo durante 20 años y me instruí en este mundo tan difícil y complicado. En estas reuniones ayudábamos a espíritus que no habían conseguido ir a la luz, ayudábamos al mundo y a personas que acudían allí con algún problema que pudiéramos tratar. Hoy se hacen reuniones en más lugares, pero me doy cuenta de que acude a ellas muchísima gente y pienso esto es un error. Cuantas menos personas haya, mejor se hace. Estas reuniones no son como las que yo fui e intento explicar en este vídeo. Me han enviado vídeos grabados de estas reuniones. Personas en un trance nervioso y la persona que intenta ayudarla, antes de relajar y tranquilizar al espíritu, le grita y le reza salmos como si estuviera poseída por el demonio. Debe pensar que es el espíritu de una persona, que lo más seguro es que no sepa que ha muerto, ni dónde está, y encima le están gritando y echando de allí. Por favor, háganme caso, háblenles con calma, pregúntenles qué necesitan e intenten convencerlos de que deben ir a la luz. Les voy a contar mi experiencia. A través de otro médium he llegado a hablar con espíritus que no sabían que estaban muertos. Se les notaba como si hubieran bebido de más y solo querían tocar a las mujeres allí presentes y pedían bebida. Entonces les convencíamos de que les daríamos lo que querían si repetían una oración que usábamos. Accedían, la repetían y al acabar veían la luz y se daban cuenta de que habían fallecido. Nos pedían perdón si nos habían ofendido en algo y se iban. Cuando eran niños y no querían ir a la luz, les ofrecíamos caramelos a cambio de que lo hicieran. Pero lo hacíamos todo con calma y con amor, con intención de ayudar al espíritu. El problema que veo en estas reuniones es que hay muchísima gente y van entrando en trance muchos a la vez, sin una organización. Además, veo que no pretenden ayudar al espíritu, sino sacarlo del cuerpo de la persona que lo canaliza, y así no se les ayuda. Ellos van al lugar donde ven que se les puede ayudar, y cuando van a ustedes les espantan. Ya expliqué en el vídeo de los médiums que habían varios médiums que era entrar en la sala donde nos reuníamos y caían en trance total y se desvanecían. Teníamos que sujetarlos para que no se lastimaran y sentarlos porque empalmaban un trance con otro durante el tiempo que allí estuvieran. Para que vean ustedes si habían espíritus esperando ser ayudados, si ayudaba a uno y se le metía a otro. Después habíamos varios médiums que controlábamos la canalización del espíritu y hablaban a través nuestra. Intenten ayudar a los espíritus.
He querido mencionar estas reuniones por si mi comentario sirve de alguna manera para poder ayudar a esos espíritus y a los médiums asistentes, ya que estos padecen. Espero no haber dicho algo que les ofendiera si son de acudir a estas reuniones multitudinarias. Si quieren hacer reuniones, estos son mis consejos. La reunión que voy a explicar es como la que asistí. Yo asistí 20 años a una donde me curtí y estuve una temporada haciendo en mi casa. La persona que organiza la reunión es dueña de la casa. Digamos que es la persona principal y la que manda, por así decirlo. Esta persona, antes de iniciar, incluso antes de que lleguen los asistentes, debe rezar, pidiendo que vayan seres de luz que les protejan y no de oscuridad. Tener claro que el propósito de la reunión es ayudar a los espíritus que lo necesiten y consigo a que el mundo no tenga tanta oscuridad. Si no, la reunión no tendrá sentido, sino de frivolidad de saber qué dicen los espíritus que canalizan los médiums. Y los seres de luz no acudirán. Si no es con la conciencia de que todo se hace por el camino de Dios, no se lo aconsejo hacer. Mi consejo para quien desee seguirlo. Sobre todo, mucho cuidado y respeto. Que asista solo un grupito de personas. Si alguien se pone mal cuando vaya a su reunión y no tenga don, que no vaya más. Es por su bien. No ayudarán a los espíritus con el rosario. Se ayuda con una oración específica, o como les dije anteriormente, convenciéndolos. Si se hace el rosario en estas reuniones, al acabar el rosario deberán dar luz a los espíritus, si no, no la hagan, porque solo los marean, pero no ayudan. ¿Qué puede ocurrir al canalizar? Les puede dar por reír, por llorar, sentir lo que siente el espíritu. Mi consejo es que si la persona no sabe si es médium, que no intente entrar en trance sin la compañía de una persona experimentada y con más fuerza espiritual que ella. Al igual que si saben que lo son, háganlo con precaución. Les cuento el caso de una persona que no era médium y quiso intentar el canalizar. Quiso entrar en trance y su espíritu se salió del cuerpo, como si fuera un viaje astral. La diferencia fue que no quería volver a su cuerpo, se encontraba bien en el plano astral y una persona más elevada tuvo que ayudarla a volver. Por eso no se ofendan cuando les diga que no hagan ciertas prácticas, es que el mundo espiritual puede ser peligroso. Si están canalizando, si pueden, no hagan lo que a ellos les apetezca. Había una médium que cuando entraba en trance agitaba sus brazos con agresividad sobre las personas que había alrededor suya. Intenten controlarse, piensen que sigue siendo su cuerpo, hay que intentar no agredir a los que se tienen cerca. Tienen que llevar cuidado, porque puede ocurrir que espíritus burlones aprovechen para salir a hablar y engañar a la gente. Si el espíritu les habla y dudan si es de luz o de oscuridad, deben hacer esto. Díganles que digan el nombre de la Virgen María. Si no quieren decir Virgen María, es porque no son de luz. Pero se suelen notar si son de luz o no. Dejen el orgullo a un lado y hagan las cosas como les dicen los seres elevados y no como ustedes deseen. Espero haberles podido guiar. Un saludo a todos.